y el tema del día de hoy es Sistema Tributario en Colombia y los compromisos tributarios más importantes que deben cumplir las personas naturales y jurídicas según sea el caso. Un tema que posee gran relevancia en nuestra comunidad debido a que un buen mecanismo de control de impuestos ayuda a que el país sea autosostenible y pueda realizar un presupuesto que se distribuya en las necesidades de la población, otorgándoles beneficios a la comunidad por medio de los diferentes recaudos. Hay que partir del hecho que el sistema tributario colombiano, por un lado, podemos encontrar los impuestos nacionales, que son recaudados y administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que conocemos como la DIAN. En esta categoría de tributos, los ciudadanos cuentan con obligaciones con el fisco por cuenta de dos tipos de impuestos, los directos y los impuestos indirectos. La diferencia consiste en que en el caso de los impuestos directos, el gobierno le cobra el patrimonio o riqueza al ciudadano. En esta categoría entra el impuesto a la riqueza, el impuesto de renta y aquellos como los timbres postales que se cobran directamente por la presentación o prestación de un servicio. En tanto, los impuestos indirectos son los que se cobran por una transacción. El ejemplo más común de este tipo de impuestos es el IVA, el impuesto del valor agregado. Cuando el gobierno nacional presenta una reforma tributaria, los cambios en los impuestos tienen unos tiempos distintos. También están los impuestos que no van a las arcas nacionales sino municipales. Estos impuestos se realizan sobre la actividad comercial, caso del impuesto de industria y comercio o ICA, o sobre la propiedad de inmuebles, el impuesto al predial. Para estos tributos, los ciudadanos deben pagar sus obligaciones a la Secretaría de Hacienda del municipio. Bueno, entonces vamos a darle un cordial saludo a la profesora Yasmín, que pues hoy está amablemente acompañándonos. Y bueno, profe, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, Angie, Ángela, a todos los oyentes. Pues muchas gracias, afortunada, bendecida de estar acompañándoles en este programa radial. Muchas gracias. Para nosotros es grato contar con su participación acerca de temas tributarios que son de gran importancia para nuestros oyentes y pues que se enteren y otros a recordarles que deben cumplir con dichas obligaciones y que no se omitan. Eso con el fin de pues que no sean sancionados. Bueno, profe, entremos en materia. ¿Cómo define el sistema tributario en Colombia? Un sistema tributario es un conjunto de impuestos establecidos por la administración pública cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto, es decir, el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Profe, nos comentan que todos los impuestos y la manera en la que se cobra está relacionada con los principios tributarios. ¿Qué tan cierto es y brevemente cuáles serían algunos de esos principios? Bueno, es cierto, todos los impuestos que se cobran en Colombia deben cumplir con varios principios. Algunos de ellos son la equidad, la eficiencia, la progresividad y la no retroactividad. Equidad, este principio hace referencia a que todos los individuos deben contribuir con el Estado de acuerdo a la capacidad de pago. Es decir, que el Estado colombiano puede ejercer su capacidad impositiva sin realizar cobros arbitrarios a los contribuyentes. Esto es, que cada individuo pueda responder a dicha imposición de acuerdo con los ingresos que percibe. La eficiencia, este principio señala que un impuesto es eficiente si con él es posible recaudar grandes cantidades de recursos, en tanto que los costos en los que se debe incurrir para su efectivo recaudo son bajos. Desde otra perspectiva, este principio también hace referencia a la oportunidad con que el impuesto se recauda, es decir, que su aplicación debe hacerse en el momento que sea más fácil el pago para el contribuyente. La progresividad, este principio indica que la carga tributaria debe distribuirse entre los contribuyentes dependiendo de su capacidad de pago. Quien más tiene, más paga. El principio de progresividad, en términos generales y en adición al principio de equidad, pretende reducir algunas de las diferencias inherentes entre los aportantes de mayor capacidad y contributiva y los de menor capacidad. La no retroactividad quiere decir que las personas no van a pagar los impuestos de años anteriores, sino a partir del año que se emite la ley. Ahora hablaremos de las contribuciones, los impuestos más importantes, los responsables, los vencimientos y las sanciones.
Y bueno, ¿qué es el impuesto a la renta ese que tanto tortura a muchas personas? Bueno, el impuesto de la renta se declara y se paga pues cada año, recae sobre los ingresos de la persona. La gente tiende a confundir que porque tienen cierto patrimonio, le preguntan a uno generalmente, bueno, ¿y a mí cuánto me toca pagar? Realmente no. El impuesto, este impuesto de renta, de lo que nos está cobrando es sobre las utilidades que nosotros como personas tenemos o las empresas. Profe, ¿y quiénes están obligados a pagar el impuesto a la renta? Bueno, existen dos grupos de personas, están las personas jurídicas y las personas naturales. Entre las personas jurídicas, el estatuto tributario habla de que todos son contribuyentes, excepto los que están en el artículo 22 y artículo 23 del estatuto tributario. ¿Quiénes se encuentran allí? En el artículo 22 habla de la nación, las gobernaciones, los departamentos, las alcaldías, los municipios. En el artículo 23 habla, por ejemplo, de las entidades sin ánimo de lucro, de las juntas de acción comunal, de las juntas de defensa civil, de organizaciones, sobre todo organizaciones sin ánimo de lucro, entre otras. Y en cuanto a las personas naturales, entonces dice, todos son declarantes excepto los que no cumplen con estos topes. O en el día de hoy, pues voy a decir más bien los que sí son declarantes. Entonces, dice que las personas que tienen ingresos superiores a 4.500 VTs, es decir, que patrimonio bruto superior a 4.500 VTs, es decir, sus casas, carros, bienes, dinero, todo esto, son más de 127.256.000 pesos para los que en el 31 de diciembre tenían estos valores. Ingresos brutos del año 2015 de 1.400 VTs, es decir, 39.591.000 pesos. Consumos en tarjetas de crédito y compras superiores a 79.181.000, consignaciones, depósitos o inversiones superiores a 127.256.000 pesos. ¿Y cuál es el porcentaje o tarifa a pagar? Bueno, hablamos de que para las personas jurídicas existen unos porcentajes dependiendo de lo que sea. Hay contribuyentes especiales que son están en el 15%, en el 20%, y para las empresas están en el 25%, que eso fue con la ley 1207 del 2012 que se bajó el impuesto. Y para las personas naturales existen tres tablas. Está la tabla del artículo 241, que es la tabla ordinaria. Van tarifas desde el 19 hasta el 33% con unas fórmulas. Hay una tabla que está en el artículo 334 que es se calcula bajo el IMAS y está en más o menos desde 31.000 pesos que pagarían que tenga unas utilidades pues alticas. Y en la tabla del artículo 340, que esta depende de 16 actividades. Y en el IMAN, artículo 333 del Estatuto Tributario, y pagarían, y que menos pagaría, con una utilidad más o menos de 40 millones o más, pagaría 30.000 pesos, o sea, no son valores tan altos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una confusión, o creo que muchas personas tienen esa confusión, y es que realmente nos dicen declarar es lo mismo que pagar, pero pues sabemos que no sería lo mismo. ¿Cómo le explicaríamos eso a nuestros oyentes? Bueno, existen contribuyentes y no contribuyentes. Contribuyente es el que tiene que pagar y no declarantes y no declarantes. Entonces, las personas que he mencionado tienen que declarar, pero si hablamos de personas naturales, las personas naturales empezarían a contribuir o a pagar. Estamos hablando de que tengan una utilidad, es decir, a sus ingresos les restan los costos y los gastos y la utilidad de más de 30.824.000 pesos. Listo. Y entonces, ¿cuáles son las fechas de presentación de este impuesto para persona natural y pues para persona jurídica? Bueno, las personas jurídicas ya comenzamos con esta actividad. Los vencimientos comenzaron la primera cuota, porque es que las personas jurídicas tienen la oportunidad de pagar en dos cuotas, unas en abril, que empezaron el 12 de abril y van hasta el 10 de mayo dependiendo del NID de la persona,
y la segunda cuota son en junio, del 9 al 26 de junio. Y para las personas naturales están los dígitos que terminan en, o sea, las cédulas que terminan en 99 y 00 inician el 9 de agosto. Van en orden descendente y las últimas, que serían las de 01 y 02, irían hasta el 19 de octubre. Entonces, desde agosto 9 al 19 de octubre, las personas naturales están en los vencimientos para declarar renta. Como sabemos, la DIAN establece ciertos formatos para que sea un poco más ágil, pues declarar y pagar. Entonces, profe, ¿qué formularios sería para el impuesto de la retención en la fuente? Bueno, ahorita estamos presentando, retención en la fuente o renta. La renta. Bueno, la renta, personas jurídicas están en el 110 y personas jurídicas o también los obligados a llevar contabilidad. Y las personas naturales lo presentan en el formato 210 o en el 230. Esa es la presentación. El pago para todos los impuestos sí se hace con el formato 490. Listo. Y entonces, bueno, para recordarle a los oyentes, tenemos que tener claro en qué dígito termina, en los dos últimos dígitos, ¿no? Los dos últimos dígitos que termina el número de cédula. Uh-huh. Y pues miramos en la página de la DIAN, nos pueden dar información acerca de las fechas exactas antes del vencimiento, ¿no? Exactamente, buscamos calendario tributario, está en la DIAN o en páginas de Actualícese o cualquier página en internet se pueden conseguir. Recuerden, queridos oyentes, Ángela, que no se tiene en cuenta el dígito de verificación, se mira, son los dos últimos dígitos de la cédula de cada persona. Es decir, por ejemplo, mi cédula termina en 14, entonces reviso estos dos, 14. Exactamente, y mira, ahí dicen hasta la fecha máxima que tiene oportunidad de presentar, lo puede hacer antes si quiere. Listo. ¿Y cuál es el periodo que es gravable o ese periodo sobre el cual se liquida ese impuesto? Ahorita se está haciendo 2015. La DIAN tiene 5 años para revisarnos, entonces para pedirnos que presentemos esta información. Ahorita la última es la del 2015 que está presentando. Profe, ¿y qué sanción acarrea por la no presentación del mismo? Bueno, hay diferentes tipos de sanciones, que eso pues nos da para un programa más. Pero la sanción mínima, mire que por no presentarla a tiempo, hay gente que no tiene que pagar impuesto, pero se dejan correr los plazos, los vencimientos, y por no presentarla a tiempo, por presentarla extemporáneamente, la mínima que tiene que pagar cualquier persona son 298,000, no solamente en este impuesto, sino en cualquiera de los impuestos. Es decir, si yo declaro nada más y no debo pagar impuesto, y por no declarar, pues ya con eso tengo para la sanción. Exactamente, y no es que vaya a pagar siempre 298,000, puede ser más, pero lo mínimo que pagaría serían 298,000 por no haberla presentado. Esperamos que se hayan aclarado ciertas dudas que en ocasiones provocan ciertos problemas por ausencia de la información. Continuando con los tributos, ahora hablaremos del CRE. ¿Qué es el CRE? Bueno, el CRE es un impuesto que se llama CRE, pero no sé por qué la sigla, es impuesto sobre la equidad. Inició con la reforma tributaria del 2012, en el cual los contribuyentes pagan los parafiscales ya no por cabeza de cada empleado, sino a través de este impuesto. Es para cubrir los gastos que tiene la nación en cuanto al SENA, ICBF, el SENA, ICBF y salud. ¿Y quiénes están obligados a pagarlo? Este impuesto está solamente a cargo de las personas jurídicas contribuyentes. Recuerden que les dije que hay contribuyentes y no contribuyentes. Este lo pagan los contribuyentes que declaran el impuesto de renta. ¿Y cuál es el porcentaje o tarifa a pagar? Bueno, entonces habíamos dicho la tarifa bajó del 33% al 25% en renta, pero nos colocaron el impuesto al CRE, que es el 9%. Entonces ahora estamos pagando el 25% en renta más el 9%, estamos pagando el 34% las empresas. ¿Y cuál es ese tope de ingresos y patrimonio pues para declarar?
No, realmente como lo pagan son las personas jurídicas, no es que lo hagan por topes. O sea, cualquier persona jurídica que tenga que declarar renta también tiene que declarar el CRE. ¿Y cuáles son las fechas de presentación de dicho impuestos? Bueno, para las personas jurídicas, como está la retención en la fuente ahorita que empezaron el 12 de abril, entonces el mismo día que tienen que presentar la retención en la fuente, tienen que presentar el CRE. Ojo que es diferente a la declaración de renta. Este año, anteriormente nos colocaban todas el mismo día, este año no, nos colocaron del 12 al 25 de abril para pagar retención en la fuente y CRE. Y la de renta, pues como ya lo he explicado antes, sí nos dieron más tiempito. ¿Y en qué formulario se debe presentar? Formulario 140. ¿Cuál es el periodo gravable? También 2015. Es decir, para todos los impuestos el periodo gravable va a ser el inmediatamente anterior, ¿o no? No, los impuestos depende del periodo en que se deban cancelar. El rente CRE son para un año, que son 2015. Y otros impuestos, por ejemplo, la retención en la fuente es mensual, el IVA, que lo vamos a hablar más adelante, también tiene diferentes periodos. Y bueno, profe, pues gracias por esta aclaración. Y ahora nos gustaría saber, pues, ¿qué es el IVA? Bueno, el IVA es el impuesto al valor agregado, porque efectivamente solo se paga el impuesto sobre el valor que se le agrega a un bien o a un servicio. El responsable de este impuesto solo paga el impuesto equivalente al valor que le agrega al producto, no paga el impuesto sobre el valor de todo el producto. Es decir, profe, que quien produce café y vende el café bruto no debería pagar este impuesto, ¿verdad? No, es que hay unos productos que están, hay productos grabados, exentos y excluidos. Entonces primero tenemos que mirar si ese producto es grabado, exento y excluido, y de ahí en adelante es donde se empieza a mirar este impuesto que se paga. ¿Y quiénes están obligados a pagarlo? Bueno, como hablaba en comienzo, hay impuestos directos e indirectos. Quien en última lo va a pagar es el consumidor final, ¿cierto? Pero quien le responde a la DIAN por el dinero que ha recaudado, solamente están respondiendo las personas que pertenecen al régimen común. ¿Y cuáles son las tarifas o porcentajes que existen? Bueno, entonces, los productos grabados están en el 5 y el 16%, antes existían más o menos 7 tarifas, hoy en día están del 0%, que es son los productos exentos, hay productos excluidos y los grabados que están en el 5 y el 16%. Profe, usted nos hablaba que en cuanto al IVA había pues diferencias en la presentación del impuesto. ¿Cuáles son las diferencias y por qué se generan las diferencias? Bueno, resulta que el IVA es un impuesto masivo, o sea, muchísima gente paga este impuesto. Anteriormente, antes del 2012, se pagaba bimestralmente, pero para el ente que tiene que vigilar, que es la DIAN, era muy dispendioso vigilar a tantísima gente. Entonces nos clasificaron por los ingresos brutos del año anterior. Las personas que tienen tuvieron el año anterior más de 92.000 VTs en ingresos, son más de 800 millones de pesos, tienen que presentarlo bimestralmente, o las empresas que hasta ahorita están comenzando. Las empresas que tienen entre 15.000 y 92.000 VTs lo están presentando cuatrimestralmente, y las empresas que tienen menos de esos ingresos, menos de 400 millones de pesos, entonces lo van a presentar una vez al año, pero van a hacer dos pagos anticipados cuatrimestralmente. Entonces se declara, ejemplo, 2015 lo vamos a declarar en enero del 2016, pero ojo, ahorita en mayo tenemos que hacer un pago anticipado que es el 30% de lo que pagamos el año pasado. En septiembre volvemos a hacer otro pago cuatrimestral, enero, febrero, marzo y abril se pagan en septiembre, en mayo. Mayo, junio, julio y agosto se pagan en septiembre, y en enero vuelve y se paga la diferencia de lo que me haga falta por pagar. Los pagos de mayo y de septiembre son el mismo 30%. Listo. ¿Y en qué formulario se presenta el IVA? Este se presenta en el formulario 300.
¿Qué sanción acarrea por la no presentación de este impuesto? Lo mismo, lo que ya hemos hablado antes, la no presentación a tiempo, la mínima sanción serían 298.000 pesos, que son 10 VTs. De ahí en adelante, pues hay otros factores para determinar diferentes sanciones. Vale. Y ahora, ¿qué es la retención en la fuente? Sabemos que ese no es un impuesto como tal, ¿no? Sino es como una manera de recaudo anticipado. Exactamente. Entonces, tenemos que pagar la renta anualmente, ¿cierto? Pero es difícil para una persona sacar todo el dinero de una vez. Entonces, ¿qué mecanismo se utilizó? Se hacen anticipos mediante el mecanismo de retención en la fuente. La persona que es persona jurídica, que tiene que, es agente retenedor y va a hacer un pago, le va a retener de ese pago que le hace a las personas, de tal manera que a las personas que le retienen se les convierte en haber pagado anticipadamente el impuesto de renta. Por eso se llama retención en la fuente. Vale, profe, muchísimas gracias por su compañía. Pues esperamos tener la oportunidad, pues, de tenerla de nuevo aquí en el programa. Cuando quieran, pues con mucho gusto estaré disponible para ustedes. Bueno, gracias, profe. Así es, queridos oyentes, y ya saben, los esperamos todos los miércoles a las 3:30 de la tarde por 94.9 FM